Y nosotros seguimos con más de Primera Página y en este día de hoy, pues por supuesto estamos dedicando el programa a segmentos especiales de nuestras fuentes. En mi caso vamos a hablar de temas que se desarrollaron fuera de nuestras fronteras y con quién mejor que con el analista internacional Kenneth Ramírez, además presidente del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales. Gracias, Kenneth, por estar aquí. Buenos días. Buenos días, es un gran placer compartir con toda la audiencia de Globovisión a esta hora. Bueno, y sobre todo, Kenneth, que pues con usted revisar un poco lo que ha pasado, por lo menos en los primeros 6 meses de este año 2017 a nivel internacional. Creo que uno de los temas importantes que pudiéramos tocar el día de hoy tiene que ver, sin duda alguna, con esta llegada del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Fue un 20 de enero que se juramenta o que asume la presidencia de los Estados Unidos, pues en un ambiente con muchísima expectativa. Quizás algunos dudaban de la llegada de este polémico hombre, un polémico candidato presidencial. Sí, bueno, definitivamente estos primeros 6 meses del año fueron marcados por esa llegada de Trump a la Casa Blanca y todos los cálculos, las reacciones de parte de las distintas cancillerías. Específicamente el discurso inaugural del presidente Donald Trump fue más de lo que él había planteado en la campaña, sobre todo a nivel internacional, su política exterior con una plataforma neoaislacionista que preocupó mucho, a sus aliados europeos, pero también a rivales. De hecho, en ese primer mes de enero tenemos la primera respuesta de parte del propio Xi Jinping, quien señaló que no se le podían, achacar a la globalización todos los problemas, ni tratar de retirarse la misma cuando se empiezan a tener impactos negativos. Entonces, esto de alguna manera marcó, ¿no?, lo que fue estos primeros 6 meses, esa reacción de la Cancillería china, porque recordemos que Trump había señalado que quería, declararlo manipulador de las monedas e imponerle aranceles comerciales. En ese sentido, Xi Jinping se esforzó. Tenemos en ese camino la reunión en Mar-a-Lago, entre esa cumbre entre Trump y Xi Jinping, que a partir de allí pues se cambió un poco el tono de parte del presidente Trump hacia China, se lograron algunos acuerdos comerciales, se empezó a trabajar en otro tema que marcó estos 6 meses, como fue el desafío de Corea del Norte. Prácticamente después de febrero hay un ensayo misilístico por mes de parte de Kim Jong-un, probando también al nuevo presidente de los Estados Unidos. Ahora, justamente ante esa prueba pareciera pues un desafío, ¿no?, un reto que le está haciendo Corea del Norte a los Estados Unidos y pues en los Estados Unidos o el presidente Donald Trump responde y dice que va a hacer pues todas las pruebas posibles y que va a ser enfático. Claro, ya eso lo dijo quizás en los últimos meses de este año que ha transcurrido, pero ¿qué pudiera pasar ya para el 2018 entre esta tensión que todavía pues se vive entre Corea del Norte y los Estados Unidos? Mira, aquí en el tema norcoreano hay poco margen de maniobra más allá de la diplomacia. Es decir, hay que esforzarse a nivel diplomático porque tenemos un Estado que es un Estado ermitaño, con un régimen prácticamente hereditario, además, que se basa un poco en toda esta conflictividad internacional para mantenerse y legitimarse y mantenerse en el poder. Entonces, en ese sentido, vemos cómo hubo un cambio de retórica. En el caso de todo lo que fue la campaña electoral, Trump había señalado que podía comerse una hamburguesa perfectamente con Kim Jong-un y esto tuvo, una respuesta positiva de parte de Kim Jong-un, señalando de que era un político sabio. Este año y sobre todo los primeros 6 meses vemos un aumento de esa escalada nuclear, de desafíos, sobre todo de ensayos misilísticos, e incluso Trump habló de que era el Rocket Man, de que el hombre cohete, y desde Corea del Norte pues se señaló que era un viejo chocho. Es decir, hay también la diatriba, pero la realidad es que hay poco margen de maniobra, como no sea intentar a través de la diplomacia y sobre todo con China, cosa que Trump también a partir de esa cumbre en Mar-a-Lago desplegó, tratar de que China, siendo el principal aliado de ese régimen bastante aislado, intentar imponerle presión diplomática para que desescale. Más allá de eso es muy complicado
como no sea una revisión de la política que pueda tener Estados Unidos hacia sus dos socios en el área, que es Japón y Corea del Sur. Es decir, buscando de que Japón y Corea del Sur se rearmen. Más allá de eso, es muy difícil, digamos, pensar en otro escenario, dado que, bueno, las consecuencias serían inimaginables, ¿no? Porque estamos hablando de armas nucleares de por medio. Ahora, justamente usted dice una palabra pues clave en este tema o en esta evaluación de la llegada del presidente Donald Trump, y él había hecho o había sido bastante enfático durante su campaña presidencial y pues lo ha dejado saber o lo ha dejado muy claro durante este transcurso del año, y son estas políticas antimigración. Y vemos en paralelo pues algunos de los atentados que han ocurrido y esta especie de presión que de alguna manera quiere realizar el presidente de los Estados Unidos. Así es, el veto migratorio fue muy criticado que impuso el presidente Trump en estos meses a través de una orden ejecutiva que firmó, el cual fue, por cierto, trabado en varios tribunales, un poco allí la democracia de Estados Unidos trabajando, ¿no? Las instituciones tratando de frenar las estridencias, ¿no? Finalmente, ese veto migratorio con ciertas revisiones terminó aflorando en la segunda parte del año, pero fue un elemento criticado. Eso, junto además la crítica, como dije, a la globalización, visto en concreto la retirada de Estados Unidos del Trans-Pacific Partnership, el acuerdo transpacífico de comercio, y además, digamos, la presión excesiva que hizo Trump en los primeros meses al presidente Enrique Peña Nieto de México, con el tema del NAFTA, el muro. Entonces, todo eso generó una expectativa, digamos, si se quiere, muy negativa y de un intento de responder de parte de la comunidad internacional y también de las instituciones de Estados Unidos para contener, digamos, ciertas acciones disruptivas de parte del nuevo presidente de Estados Unidos, y en concreto vimos la labor que ya te expliqué de Xi Jinping, pero por el otro lado, el nuevo presidente de Francia, porque en estos 6 meses también tenemos las elecciones claves en Francia, y Emmanuel Macron tratándose de posicionar a partir de abril y mayo, y cuando se dan estas dos digamos, estas elecciones en 2 vueltas en Francia, derrotando a una populista como Marine Le Pen, tratando de posicionarse como el anti-Trump, así como ya lo había hecho en los primeros 3 meses del año Xi Jinping. Ahora, las expectativas de la llegada de Emmanuel Macron ante la Unión Europea. Sí, bueno, en este sentido es bien interesante cómo Emmanuel Macron intentó relanzar a lo largo de este año, pero en concreto a partir de sus primeros discursos, la necesidad de una Europa más profunda frente a la amenaza del nacionalismo, del populismo, frente a un mundo con mayor incertidumbre, porque recordemos que por un lado tiene a Putin presionando las fronteras, ¿no?, de Europa, sobre todo el tema de Ucrania, y por el otro lado tenemos a un Trump que pues señaló que Europa también tenía que gastar más a nivel militar, y eso generó, por cierto, una gira, en la gira de Trump por Europa entre finales de mayo y junio, generó cierta acritud y un llamado de Angela Merkel en concreto, digamos, asumiendo un poco el discurso de Macron, de que Europa tenía que tomar el destino en sus propias manos, que los europeos tenían que en ese sentido ser mucho más autónomos ante estas, digamos, incertidumbres que se había generado, tanto por digamos, la revisión que quiere hacer Donald Trump de cómo Estados Unidos se implica a nivel internacional y el orden internacional que encabeza, y por el otro lado, potencias revisionistas como el caso de la Rusia de Ahora, Putin. si nos toca rápidamente evaluar el trabajo que ha realizado el presidente de Francia, además un hombre bastante joven, ¿cómo se pudiera calificar? Bueno, una labor constructiva para tratar de apoyar el orden internacional liberal, que sin embargo se topa con la realidad de las limitadas capacidades que tiene Francia. Francia hoy por hoy es una potencia europea, básicamente, que tiene, digamos, áreas de influencias culturales, pero que tiene limitadas capacidades militares, limitadas capacidades cuando uno la compara con otras potencias como Estados Unidos. Quizás más conservadora. Sí, pero aparte de eso requiere, digamos, dinamizarse, Emmanuel Macron lo sabe, pero además de dinamizarse requiere potenciar la Unión Europea para, sumando las capacidades de Alemania, tratar de entonces en consecuencia de sí realmente tener una capacidad de empujar el orden internacional hacia el lado correcto. No obstante, recordemos que Europa también en estos primeros 6 meses se encontró en todo el proceso de intento de renegociar el Brexit, que ha marcado todo este año y seguramente también el año 2018. ¿Cómo se vislumbra, por lo menos para los primeros 6 meses del año 2018, justamente este punto que ya se venía pues discutiendo, la salida del Reino Unido de la Unión Europea?
bueno, y que fue una decisión bastante controversial para el año 2017 y nos queda un minuto antes de mandar a la pausa. Sí, harto complicado. De alguna manera la primera ministra Theresa May ha recibido ciertos varapalos en el Parlamento británico. En ese sentido tiene un mandato más bien acortado por su propio partido, es decir, los más radicales del Brexit la han torpedeado. En ese sentido que tenemos un 2018 que en verano va a ser el deadline y va a ser un 2018 marcado en Europa también por el tema del Brexit, muy duro para Theresa May. No lo tienen tan fácil. Nos corresponde realizar una pausa, Kenneth, pero al regreso, por supuesto, continuamos conversando mucho más de estos acontecimientos, por lo menos los más importantes que ocurrieron durante el año 2017, los primeros 6 meses. Vamos a recordar, estamos hablando con Kenneth Ramírez, él es analista internacional y también presidente del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales. Ya venimos con más de Primera Página en este programa especial.